Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca. Llegamos a la antesala del fin de semana, jueves, y con muchas informaciones en los diferentes ámbitos del quehacer nacional e internacional. Miren, hoy estuve en un centro clínico privado del país, de la capital dominicana. Me llamó mucho la atención que predomina el letrerito del costo de la prueba COVID. Si es de diferentes modalidades, una cuesta 2.000, otra 2.500 pesos. El antígeno febril cuesta 2.500 pesos. ¿Qué sucede? Esas pruebas COVID deberían ya descontinuarse. ¿Por qué deberían descontinuarse? Porque damos seguimientos a los boletines del Ministerio de Salud Pública y en verdad que los casos de positivo COVID se han reducido a la mínima expresión. Pero ¿qué sucede? Usted va a un centro clínico privado, cualquiera que sea, a un internamiento, y le requieren, como condición fundamental para el internamiento, es la realización de la prueba COVID. Esa prueba es obligatoria para ingresar a un paciente, no se sabe con qué afección, a la clínica como paciente. Entonces, esto, sin duda alguna, se convierte en un gasto más a las familias que tienen personas que requieren de internamiento, de tratamiento médico continuo. Esto es así. Hoy me decía una señora que indudablemente esto le ha encarecido bastante los costos de la hospitalización de un familiar que tiene en una clínica muy famosa de la capital dominicana. Entiendo que el Ministerio de Salud Pública debería emitir una ordenanza para que se descontinúe la obligatoriedad de la prueba COVID a las personas que van a ser admitidos en las clínicas privadas del país. Eso es así porque ya la prueba COVID no es lo que era antes. Hay una salvedad, que los seguros médicos privados, o sea, las ARS, no cubren ningún tipo de prueba COVID. Al inicio lo cubrían, pero ya no cubren ningún tipo de prueba COVID. Y hay un letrero bien claro, con letra legible, grande, y color rojo, que dice: no cubren los seguros médicos la prueba COVID. Entonces, eso es sumamente delicado. En el ámbito, continuando con el ámbito de la salud, el Ministerio de Salud Pública del país inició la campaña de vacunación contra el cólera. Muy bien, antes debía haberse iniciado esa campaña de prevención contra el cólera. El cólera está presente aquí en la media isla, en la República Dominicana, y mucho tiempo duró para detectarse casos en demasía, porque Haití está lleno de cólera. En Haití no se sabe cuántas personas han fallecido, cuántos han sido afectados por esta enfermedad que es sencilla, muy sencilla, el cólera, una diarrea y vómito agudo, pero si no hay forma de cómo contener esa diarrea y ese vómito, el paciente en pocas horas se deshidrata y fallece. Entonces vamos a esperar que el Ministerio de Salud Pública no solo lleve las vacunas contra el cólera, como ha anunciado con bombos y platillos, a los centros penitenciarios del país, a La Victoria, a Najayo, al famoso 15 de Asua, sino que intervenga en los barrios donde se han detectado casos del cólera, aquí en el Gran Santo Domingo, y esa intervención conlleva la inmunización, la inyección, la aplicación del biológico que le va a permitir a esa persona estar protegido contra cualquier infección del cólera durante 5 años. 5 años. Eso es la máxima protección de esa vacuna contra el cólera. Ojalá y el país tuviera recursos suficientes para ayudar a Haití en el proceso de inoculación o vacunación contra la cólera en esa nación vecina, empobrecida, donde no basta que los actos delincuenciales, que la inseguridad ciudadana sea el día a día, sino que también están siendo afectados por una enfermedad que para ellos ha sido mortal. No se saben los muertos que ha producido el cólera en Haití. La última vez que pude acceder a informaciones sobre Haití, rondaba alrededor de los 500, 600 muertos de cólera.
de cólera, lo que significa que es preocupante. Y recuerden que ese flujo migratorio, ese ir y venir de haitianos hacia la República Dominicana y de la República Dominicana a Haití es indetenible. Es indetenible, nadie lo detiene, ya sea por la vía ilegal o por la vía del visado correspondiente. Entonces, como es indetenible, aquí nosotros como nación, como país, debemos salvaguardar nuestra nación de una afección que podría costarle la vida en pocas horas a una persona que se descuide. El cólera es así, aunque usted no lo crea, es sencillo, un tratamiento adecuado a tiempo, pero si ese tratamiento adecuado a tiempo no se pone en ejecución, usted va a tener que el paciente en menos de 48 horas puede fallecer, y esto no es lo que queremos aquí en la República Dominicana. Hay muchos lugares, aquí todavía no se tienen con exactitud, miren hacia la frontera, no se ve esa protección, ese lavado de los neumáticos como se requiere cuando hay enfermedades en Haití para que no penetre aquí a la República Dominicana, el lavado de los neumáticos en una solución de cloro o alcohol, la higienización de las manos de aquellos que vienen de Haití. Ya no basta ese muro que ustedes vieron ahí, el muro fronterizo. Aquí el haitiano se la ingenua y pasa por cualquier lugar con tal de llegar aquí a la tierra prometida, que para muchos de ellos significa la República Dominicana. Esa tierra prometida donde encuentran albergue, donde encuentran trabajo, donde algunos la consideran como su segunda patria, pero que indudablemente nos trae muchas dificultades al país, muchas enfermedades. Está bien que ya es imprescindible prácticamente la mano de obra haitiana, tanto en la industria agrícola y en exclusividad en la industria de la construcción. Ya usted no ve esa cantidad de obreros dominicanos laborando en cualquier construcción que se edifique, no importa el lugar aquí en la República Dominicana, desde un lugar pobre hasta un sector de clase media alta, predominan mucho el haitiano como trabajador. Entonces, esto pues sin duda alguna debe movernos a estar atento de ayudar en lo más que se puede. Esas vacunas que se están inyectando ahora a los dominicanos en diferentes lugares del país para la prevención del cólera, también deberíamos aplicársela a los nacionales haitianos que así lo quieran en estos lugares donde se están llevando a cabo estas campañas de vacunación, porque de lo contrario tendríamos que es indetenible la infección por el cólera en la República Dominicana. Vamos a esperar que no se quede como simples promesas del Ministerio de Salud Pública, la compra de la cantidad de vacunas que se requiera para ser inoculada, para ser usada en la prevención del cólera. ¿Por qué? Porque de no hacerlo así, de no tener la cantidad suficiente, usted va a vacunar un nicho determinado de personas, pero va a dejar a las demás a la boulanché, en la libertad de contraer el cólera, y eso a su vez se convierte en un agente multiplicador, y más en los sectores vulnerables. Me dice un amigo hoy en la mañana que el cólera es una enfermedad producto de la suciedad, de la insalubridad, de los malos manejos de los gobiernos en lo relativo al agua potable, la que recibimos por las tuberías. Y es cierto, el cólera se transmite mediante las heces fecales de aquellos que están infectados. Entonces, esas heces fecales de los infectados se realizan cielo abierto. Entonces, y se realizan en muchas ocasiones, en el caso de la zona rural, en la cercanía de ríos y arroyos,
Entonces, la persona que no está infectada va a buscar agua en ese río o arroyo y ahí se lleva el cólera a su casa. Si cocina, si cuece sus alimentos con esa agua y no dura el tiempo reglamentario hirviendo, pues ahí tendrá la incubación de ese cólera. Si se baña con esa agua, que muchos la usan para baño, pues ahí tendrá la infección del cólera. Muy pocos la usan para la ingesta, para el consumo humano directo. Pero aquellos que traten de usarla, pues saben que van a estar infectados del cólera. Entonces, eso es lo que espera la población del Ministerio de Salud Pública, orientaciones al respecto de cómo prevenir el cólera, combinado con el Programa Nacional de Vacunación, combinado, porque una cosa no puede usted succionarla, desprenderla de la otra. Entonces esas cosas van unidas a propósito de vacunas. Me decía hoy un amigo que trabaja en un centro de vacunación en un lugar muy cercano al Palacio Presidencial, que la demanda de vacuna, oiga bien, las demandas de vacuna contra la fiebre amarilla ha aumentado de manera escandalosa en la República Dominicana, pero de manera escandalosa, extraordinaria. ¿Usted sabe por qué? Porque muchas personas que van a Sudamérica, que quieren hacer la travesía desde Perú hasta Chile, y digo desde Perú porque en Perú llegan sin visa, y luego de ahí pues, se van en autobús, como sea, a Chile. Entonces, esas personas, también en adición a aquellos que quieren ir a Estados Unidos, mediante los cruces fronterizos de Guatemala y México, deben inocularse con esa vacuna de la fiebre amarilla. Entonces, esto ha hecho presión al depósito de vacuna por excelencia que tiene la República Dominicana, que es el Centro Sanitario de Santo Domingo, ahí la Galván, con Francia, en la proximidad del Palacio Nacional, donde usted va a encontrar todas las vacunas habidas y por haber. Entonces, esas personas que están reclamando ser inoculados con la vacuna contra la fiebre amarilla están acudiendo a ese lugar. Me dice un amigo que ahí usted veía acudir anualmente quizás 100, 200 personas máximo, que eran los que iban a viajes a Perú, a Bolivia, a Colombia, que viajan pocos dominicanos viajan a esos lugares. Entonces esas personas iban a inocularse con la vacuna contra la fiebre amarilla. Pero ahora se agotó prácticamente la reserva de vacunas contra la fiebre amarilla que tiene el Centro Sanitario de Santo Domingo. Muchas vacunas, se agotaron todas. Reitero, por la presión que le están haciendo a ese programa de inmunización del país con ese tipo de vacuna. Producto del auge, y lo voy a decir en pocas palabras, del auge de los viajes ilegales, de los peligrosos viajes ilegales por Guatemala, México, Estados Unidos. Eso es así. Miren, el panorama político nacional cada vez más se calienta. Se calienta producto de que estamos en un año preelectoral y hay muchas personas que le ha cogido la noche para comenzar a cocer habas. Entre esto están la dirigencia del partido gobernante, el Revolucionario Moderno. Le cogió la noche, no han llenado las expectativas para las cuales fueron electas por la gente, por la población en el año 2020. Fíjense que la única de los funcionarios electos que mantiene niveles de aceptación, bueno, hay que decirlo así, bueno, aceptable, es la alcaldesa del Distrito Nacional, doña Carolina Mejía, porque tiene un territorio muy reducido de acción, y ese territorio, pues, con acciones concretas, el caso de los sectores de clase media alta, el caso del Parque Mirador Sur, el malecón de la capital dominicana, junto a la intervención, a la solidaridad
la alianza estratégica entre EDESUR y la Alcaldía del Distrito Nacional, pues ha llevado a cabo importantes obras que se van a poner en funcionamiento en los próximos días. En el caso del Mirador, pues doña Carolina no se descuida ni un segundo en el Mirador del Sur, lo ha iluminado, y mantiene una higiene bastante predominante. Esos son elementos importantes. Ahora está preparando, según pude observar recientemente, algunos juguetes para los niños de diferentes edades. 2 centros de diversión para niños, uno allá en el kilómetro 5, próximo a la avenida Luperón con avenida de la Salud, y otro aquí en el kilómetro 0, en la avenida de la Salud, a esquina avenida Italia. Entonces eso pues le ha permitido a Carolina mantener ciertos niveles de aceptación. Además, la acción que emprendió el producto de las inundaciones que ocurrieron aquí en el país con los inesperados aguaceros. Pero no sucede lo mismo con funcionarios del gobierno central. Se han inundado, se han ahogado en un vaso de agua. El ministro de Salud Pública, comenzando con uno, no ha dado pie con bola. 2 ministros de Salud Pública han tenido esta gestión gubernamental y no han dado pie con bola. Pusieron en operación el Hospital Padre Villini de manera acelerada porque necesitaban cortar tijera y, como dijo un expresidente de la República, dejar atrás el pico y pala. Lo pusieron en operación, pero vaya usted a ver, todavía están reparando. Si no, que desmientan lo que están haciendo ahí en la avenida San Tomé, que está cerrada todavía la avenida San Tomé, con una serie de furgones, de materiales de construcción y oficinas de los ingenieros, significa que están trabajando. Vaya usted un poco más lejos y encamine sus pasos hacia la parte alta de la capital dominicana y llegue a la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. Y usted verá que todavía está en la plancha de zinc, para no ver lo que se está haciendo ahí dentro. Todavía no ha culminado ese proceso de remozamiento que, a confesión de parte, relevó de prueba el presidente Luis Abinader, en medio del COVID, dijo que había recibido esa mega obra en materia de salud con un 85% de avance. Ahí está, no la han inaugurado. Quizás están dejándola para después del mes de junio, agosto, septiembre, para venderlo en la campaña del año 2024. Y con esto, pues también debemos hacer referencia al ministro de Agricultura, que ha sido uno de los peores ministros que ha tenido la República Dominicana en materia agrícola. El peor ministro de Agricultura, Limber Cruz, ha sido este. Siga usted evaluando la gestión de los diferentes funcionarios en entidades básicas como es el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación duró 2 años bajo la conducción del doctor Roberto Fulcar. Vaya usted a ver, no resolvió absolutamente nada. Un primer año, que fue el año de la pandemia, un segundo año, que se fue ya a la parte de la virtualidad, la enseñanza virtual, a través de la internet, de la televisión y la radio, y ahí se gastó una millonada. Pero vaya usted a ver que hay muchas escuelas que al iniciar este primer año escolar presencial después de la pandemia no tenían las condiciones para operar. No tienen un sistema de desagüe pluvial adecuado, no tienen un sistema de abastecimiento de agua potable adecuado. Compraron muchas butacas y las cuales nunca llegaron. Encontró supuestamente ahí un antro de corrupción, de dinero que se había pagado para construir escuelas en la pasada gestión gubernamental y en esta. Sin embargo, ni escuela ni dinero. Tuvo que llegar el actual incumbente Ángel Hernández, pasar revista, auditar ahí lo que había ocurrido con los dineros desembolsados a más de 3.500, por más de 3.500 millones de pesos a 300 contratistas, y ha estado en proceso de recuperación.
Este es el único que ha estado en proceso de recuperación. Y con esta cachaza, con esto que está ocurriendo, el ministro de la presidencia, el ministro administrativo de la presidencia y presidente del gobernante PRM, el señor José Ignacio Paliza, ofrece las declaraciones que ustedes van a ver a continuación. Oigan lo que dijo José Ignacio Paliza. Adelante, señor director. Pero lo cierto es que hoy en República Dominicana, y todas las encuestas así lo van indicando, si las elecciones se celebraran hoy y el candidato fuese el presidente Abinader, nosotros ganaríamos en primera vuelta sin mayores contratiempos. Pero mire, el posicionamiento... ¿Cómo son los números? El posicionamiento del presidente Abinader, de acuerdo a las encuestas de trabajo que nosotros hacemos, supera los 67% de aprobación gubernamental. El PRM como partido político, cuando lo llevas a escenarios de voto efectivo, ponderas a aquellos que dicen no identificarse con partidos, pues llegamos casi al 50%, porque hay una población en el país de casi un 20% que no tiene identificación. Pero si las elecciones fueran hoy, el presidente Abinader ganaría con un porcentaje similar, estimo yo, de 56-57%. En esa encuesta que ustedes escucharon a José Ignacio Paliza, un hombre impopular dentro de la base del PRM, un hombre que el día pasado emitió unas declaraciones, se grabó un audio que se filtró en las redes sociales, donde entiende, al igual que un ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo, 2000-2004, que todo lo que hay es para el PRM, y si sobra algo para el PRM, entiende que nadie que no obedezca a la línea política de esa entidad gubernamental pues puede trabajar en el Estado dominicano. Eso entiende Paliza. Entonces, Paliza dice, pero eso solamente en la mentalidad de él, que el presidente Abinader está entre un 56 y un 58% de la preferencia de los electores. Lo que pasa es que Paliza nunca en su vida ha ido a un colmado, ni a un supermercado de clase media baja. Nunca ha echado combustible en una estación de expendio de combustible. Nunca ha pagado un alquiler. Nunca ha pagado colegio, escuela privada para sus hijos. Nunca lo ha hecho. Es un hombre de la high de Puerto Plata, de la clase alta pudiente de Puerto Plata, que se atrevió a boicotear la instalación de una farmacia que expende los medicamentos, si se quiere, un poquito más barato que las farmacias competidoras. Y no voy a decir el nombre de esa farmacia para no hacerle promoción, porque los intereses de sus amigos están detrás de otras cadenas de farmacia. Lo impidió eso durante mucho tiempo. Y ahí estaba construida la sede de esta farmacia, una red de farmacia a nivel nacional, reitero, que tiene una serie de descuentos para los usuarios de los productos que ellos venden. Entonces, Paliza, en esas declaraciones que dio, se contradice. ¿Por qué partido se postularía para buscar la reelección del presidente Luis Abinader? Por lógica que por el PRM, por lógica, como principal partido político, al margen de los aliados que pueda tener mañana. Y dijo Paliza en esas declaraciones que dio un importante programa matutino donde trabajan varios amigos nuestros, que el PRM anda por un 50%. Por un 50% de la preferencia de los electores. Lo dijo él, no lo digo yo. Y que Luis Abinader 56-58, está por encima de su partido, el PRM. Pero dice entonces, otra contradicción más, que la tasa de aprobación al gobierno del presidente Luis Abinader está por un 67%. Pero que no hagan elecciones entonces. Que no hagan elecciones. Sin embargo, otras encuestas realizadas dicen que hay, tal parece, un empate técnico entre la principal fuerza política de oposición y el partido gobernante, sin hablar de alianza con el partido de origen a esta entidad política que lidera en estos precisos momentos la oposición de la República Dominicana.
Me refiero al PLD y la Fuerza del Pueblo. Sin hablar de alianza entre esas dos entidades políticas, se dice que la Fuerza del Pueblo está batallando, bailando pegado, bailando bolero, balada, con el PRM, con el partido gobernante. Y en la Fuerza del Pueblo no hay divergencias. De cara a un candidato presidencial no lo hay, porque se da por descontado que el candidato no será el expresidente Leonel Fernández. En el PRM hay ciertas divergencias, ciertos disgustos por la forma en que se ha dirigido esta entidad política. Guido Gómez Mazara, aspirante a la candidatura presidencial de esta entidad política, dice que absolutamente nadie le hace retroceder de sus aspiraciones a ser el candidato presidencial de esta entidad política. Nadie lo hace retroceder, dice Guido. Pero lo mismo plantea Ramón Alburquerque. Ramón Alburquerque dice que es irreversible sus aspiraciones a ser el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, en el virtual escenario de que se produzca la elección del candidato de esta entidad política PRM, sin un entendimiento entre los aspirantes opositores internos, sin duda alguna, que Luis Abinader pues, tendría una carga pesada. Tendría una carga pesada porque tendría adversario al interno de su entidad política. Y adversario que como Guido Gómez Mazara, que siempre encuentran argumentos contundentes para defenderse, pero muy contundentes. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. En el PLD está por descontado de que su candidato lo será el señor Abel Martínez, el exitoso alcalde de Santiago de los Caballeros. Abel Martínez es una persona que fue muy cercano al expresidente Leonel Fernández y se dice que no ha aprendido, que no ha arrancado formalmente como candidato de esta entidad política de oposición, la que gobernó los últimos 16 años de manera ininterrumpida los destinos de la nación, desde el año 2004 hasta el año 2020. Entonces Abel no ha aprendido todavía, no ha arrancado formalmente. Se tiene el rumor de que posiblemente antes de la inscripción de las candidaturas formales, antes de la primaria, pues se pueda llegar a un acuerdo entre PLDistas y antiguos PLDistas, sea integrante de la Fuerza del Pueblo, para conformar una boleta común en las primeras elecciones del próximo año 2024, que son las municipales, donde se van a elegir los regidores, los alcaldes y los directores de distritos municipales. Y podría tener un escenario bastante propicio para que esa alianza prospere. ¿Por qué? Porque el gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM se han dedicado a cazar alcaldes, tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo, prometiéndole que serían los candidatos a las elecciones del año 2024, a las mismas posiciones. Entonces, olvidando el PRM, el presidente Luis Abinader, que es un partido que tenía mucho tiempo fuera del poder, con las viejas siglas, el PRD, y que hay mucha hambre de poder, mucho deseo de poder, y que los alcaldes que están ahora dirigiendo ciertos municipios y distritos municipales que está juramentando el presidente de esta entidad política, José Ignacio Paliza, esos alcaldes fueron los adversarios de su compañero, o sea, los compañeros del señor Paliza en el PRM, tanto en las elecciones del año 2020 como en las elecciones del año 2016. Entonces, si tuvieron esa adversidad en esas elecciones, se podría dar lo mismo ahora. Ahora sería lo mismo. Entonces, eso lo está olvidando la dirigencia del PRM. Entonces, sin duda alguna, que el escenario es propicio para que esa alianza entre PLDistas y la Fuerza del Pueblo pueda recoger disgustados del PRM
y llevarlo a la fila de su entidad política. Y una muestra palpable de esto es lo que ocurrió el fin de semana pasado en Maimón, Bonao. Maimón, Piedra Blanca, Bonao. El regidor más votado del PRM en ese municipio, pues disgustado por el tratamiento que le dieron, pues renunció de esa entidad política. ¿Y a dónde fue a parar? Fue a parar nada más y nada menos que al partido Fuerza del Pueblo. Estoy buscándole el nombre de esta persona para darle a ustedes con el nombre exacto de este señor. El señor Santana. Entonces, sin duda alguna, que eso lo que se convierte, ¿saben qué? En un boomerang para el PRM. En un boomerang, el regidor es Rubén Orlando García Santana. Es el regidor más cariñosamente Macho, el más votado prácticamente del territorio nacional. ¿Por qué se va García Santana del PRM? ¿Sabe por qué se va? Se va por el maltrato que le estaba dando la entidad política a la cual él pertenece. Mientras otros municipios donde habían juramentado alcalde de otras parcelas políticas, le tenían todo a pedir de boca. A los alcaldes PRMistas no están haciendo nada en sus jurisdicciones. Entonces eso provocó el disgusto de este joven, un joven de un arraigo popular bastante bueno en su lar natal allá en Maimón. Entonces eso es solamente una muestra de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir en las filas del PRM de cara a las elecciones municipales del próximo año 2024. Y no necesariamente lo que ocurre en las elecciones municipales se puede reflejar en las elecciones congresuales y presidenciales del mismo año 2024, no necesariamente, pero de una forma u otra influye. Miren, el ministro de Interior y Policía, el señor Jesús Vázquez Martínez, mejor conocido como Chu, ha ofrecido unas declaraciones que real y efectivamente dejan mucho que decir. Dice Chu Vázquez que de la provincia cercana a su lugar de origen, que es la provincia María Trinidad Sánchez Nagua, me refiero a San Francisco de Macorís, se han recuperado 30 fincas invadidas. 30 fincas invadidas. ¿Qué se entiende por finca? Porciones de terreno con 15, 20, 30, 50, 300 tareas de tierra, que es la unidad más grande de medir tierra aquí en la República Dominicana. Dice Chu Vázquez que estas fincas estaban invadidas por cuatreros desde el año 2010. Desde el año 2010, que habían sido tomados ilegítimamente por cuatreros durante la década del 2010. Otras 5 fincas están en fase de recuperación, serían 35, tras la intervención del Ministerio de Interior y Policía. Yo me pregunto, ¿qué van a hacer con esas personas que tenían ocupadas esos predios, esas fincas? ¿Qué van a hacer con ellas? Pues medio San Francisco, medio no, hombre, fui muy conservador. San Francisco de Macorís completo está invadido. Si 35 fincas estaban ocupadas por cuatreros, según el ministro de Interior y Policía, no había tierra en manos de sus legítimos propietarios. Todas las tierras de vocación agrícola o ganadera de San Francisco de Macorís estaban invadidas. Señores, a veces hay que ser cuidadoso para usted emitir declaraciones para caerle bien a muchas personas. Esto que dice el ministro de Interior y Policía es delicado. 35 fincas en manos de cuatreros, en manos de personas que no son sus legítimos propietarios.
es un poco difícil de creer, y que me excuse el honorable señor ministro de Interior y Policía. Quiero ver cuáles son los afectados, cuáles personas que estaban ocupando esos terrenos de vocación agrícola y ganadera van a ser afectados con el ganado que tenían ahí. Primero, el término cuatrero no es usable a aquellos que invaden terreno. Cuatrero es el que hurta ganado. Que eso es lo primero. Lo segundo es que no es decir simplemente 35 fincas, 30 fueron recuperadas, hay 5 que están en vía de recuperación. ¿Quiénes tenían ocupados esas fincas? ¿De quiénes son los propietarios de esas fincas? Porque cuando de una vez están despojando a su legítimo propietario porque le interesa a alguien del partido gobernante esas tierras. Cuando de una vez eso. Entonces, me gustaría escuchar informaciones con más detalles del Ministerio de Interior y Policía sobre esta hazaña. De ser cierta, pues indudablemente habría que felicitar al Ministerio de Interior y Policía por la labor de recuperar estas tierras y ponerla en manos de su legítimo propietario, los cuales le van a dar un uso adecuado y la van a poner a producir. Eso sería lo que tendríamos que hacer nosotros, y lo haremos con mucho gusto si así se demuestra, pero no por simples declaraciones populistas de un ministro que quiere pues mantenerse en la palestra pública. ¿En base a qué? En base a un lenguaje, si se quiere, a promesas que no sintonizan con el sentir de la gente. Ahí estuve el acompañado de la viceministra, la cual conozco, Ángela Jaques, una mujer que fue diputada de la República, letrada, pero, explícame bien, explícale al país, cuáles fueron esas 30 fincas que se recuperaron y cuáles son las 5 que están en proceso de recuperación, para que la gente quede edificado de qué, porque cuando viene a ver hay fincas de esas todavía por ahí que están ocupadas, pero que no aparecen su legítimo propietario. Hay que ver. Miren, el PLD denunció ayer que la ampliación de la autopista Duarte es un desastre. Se ha hecho en lugares, se está trabajando en lugares, si se quiere, neurálgicos, en lugares de pantalla, como es la entrada y salida hacia la capital de Santiago de los Caballeros. En el trayecto hay algunos lugares que han sido intervenidos, y yo creo que se está trabajando y que era necesario hacer un remozamiento de la principal vía de comunicación terrestre del país. El Cibao es la principal región productiva del país, donde se produce, sin exagerar, cerca del 60-70%, quizá un poco más, de los alimentos que se consumen en las principales ciudades del país. Entonces, el Cibao necesita una vía de comunicación terrestre con calidad, una vía de comunicación terrestre adecuada para que esos productos puedan llegar aquí a los mercados de la capital dominicana. Además, es el lugar que más emigrantes tiene aquí en la capital dominicana. Más personas provenientes de los pueblos, de las provincias del Cibao, pernoctan aquí en la capital dominicana. Y si no, pues vaya usted y estaciónese en el peaje de allá, de la carretera Duarte, y usted podrá ver el flujo de gente que va y viene a diario. La cantidad de vehículos es incontable, la cantidad de vehículos que van y vienen a la capital dominicana procedente del Cibao. Entonces, el decir que esto es un desastre, no solo es decirlo, sino es demostrar en cuáles aspectos es un desastre. Si no se está haciendo con la calidad
requerida, que sería importante escuchar la opinión del Partido de la Liberación Dominicana, con esa experiencia que tuvo durante 16 años ininterrumpido dirigiendo los destinos del país, y con un pasado ministro de Obras Públicas como lo es el señor Gonzalo Castillo, que tiene gran parte de lo que fueron sus compañeros de labores todavía en su partido, pues que rinda un informe pormenorizado. Sí digo, y lo dije ayer y quiero reiterarlo hoy, que en la parte de la construcción de vías de comunicación terrestre de esta gestión gubernamental no ha sido lo que se ha vendido. Por ejemplo, se habla de las circunvalaciones de Baní, circunvalación de Asua, que se está vendiendo como la solución a la comunicación terrestre rápida con esta importante región del país, que es la región sur. Pero vaya usted a ver, esa circunvalación de Asua, lo que yo pude ver, espero que no sea así, yo estar equivocado, pues una autopista, una carretera muy, muy reducida, apenas tendrá lo que se puede visualizar, reitero, 2 carriles, uno para ir y otro para venir, parecido a la carretera que comunica con Samaná, que se ha convertido poco a poco en un encuentro fortuito con la muerte. Entonces, eso es lo que se proyecta que podría ser esa circunvalación de Asua, un encuentro fortuito con la muerte, y más que está inclinado al sur, donde la luminosidad es menor, porque recuerden que al sur está el Mar Caribe, el océano, la luminosidad es menor. Entonces ahí deberían hacer un esfuercito más y ampliar por lo menos 2 carriles más a esta vía de comunicación terrestre, aunque la dejen operando con 2 carriles mientras tanto, o en una sola dirección, para reducir los accidentes, porque la vida no tiene precio. Y eso, si lo abren, si aperturan esta circunvalación, tal y como yo la pude observar, sería motivar de manera indirecta la ocurrencia de accidentes, porque aquí sabemos muy bien que los dominicanos no respetan los límites de velocidad. Aquí no hay carretera para correr a 110, 120 kilómetros. Hay gente que corre hasta 150 kilómetros por hora. Entonces, eso es en síntesis, producir posiblemente lugares para la ocurrencia de accidentes. En el caso de la circunvalación de Baní, tal parece, como decíamos ayer, que no es lo mismo, es un poquito más ancha, tiene más amplitud, hay más terreno. Lo único que no me gusta es el lugar por donde se construyó, aunque podría ser también para darle valor a los terrenos costeros de la provincia Peravia, Baní, porque es al sur de la 6 de noviembre que se está construyendo esa circunvalación de Baní. Es un poco, según lo que se puede observar desde lejos, un poco más amplia que la de Asua, porque se proyecta que ya aquí pasen más vehículos. Todos los vehículos del sur tienen necesario y obligatoriamente que atravesar el poblado de Baní si vienen aquí a la capital dominicana. Entonces vamos a esperar que los encargados del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones pues le den un informe más detallado a la población dominicana de lo que se está haciendo en la ampliación de la carretera Duarte. No un spot radial o televisivo que dice que se va a remodelar desde el kilómetro 9 de la carretera Duarte hasta Montecristi de Jabón, pero ya no es eso lo que queremos. Queremos un informe pormenorizado, con imágenes, con profesionales de la construcción en esos spots radiales y televisivos del Ministerio de Obras Públicas, explicando lo que se está haciendo, como lo intenta hacer el ingeniero del INE Ascensión, en unos spots que estaba escuchando. Pero eso es lo que se quiere. Y con relación a la circunvalación de Asua y Baní, queremos también informe de en qué va a consistir. Si la de Asua se va a quedar tal y como se visualiza ahora, o si, por el contrario, será ampliada. Será ampliada quizás no a lo inmediato, porque estamos conscientes de que el presidente Abinader
producto de que ha tenido una gestión muy débil en cuanto a la aplicación de tijera a las inauguraciones, pues necesita presentar algo ante la población, necesita presentar obras concluidas, y esas obras, las circunvalaciones de ambos lugares, pues le encontró avanzado, bastante avanzado, por lo menos ya en la definición del área donde se iba a construir. El asfaltado no así, el asfaltado ha sido de esta gestión gubernamental. En cuanto a los hospitales, pues también la gente quiere que el presidente Abinader comience a inaugurar de esos hospitales que dejó bastante avanzado la gestión gubernamental pasada. Eso es lo que quiere la gente, no que simplemente le hablen. Hoy escuché al presidente, el expresidente de la República, presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, hablar ante empleados o servidores universitarios de lo que ha significado las gestiones de gobiernos de él para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. La puesta en funcionamiento de 13 centros regionales y la remodelación a cabalidad de la sede central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Logro que es civil. Eso es lo que quiere la gente, que los gobiernos presenten obras importantes que dejan al servicio de las comunidades, de la gente. No que le prometan ya. No. Ahora la UAS pasa a una segunda etapa. Ya no es la etapa de la construcción de infraestructura física, sea de centros regionales, sino el fortalecimiento de la virtualidad, el fortalecimiento de la calidad educativa de esta entidad de educación superior para arranquearse, para estar al igual que otras universidades del continente o por encima de esas universidades del continente. Eso es lo que queremos los dominicanos. No simple promesas echadas en un balde de agua fría para que la gente se mantenga silente, para que la gente apoye. El dominicano es muy cauteloso, muy cuidadoso cuando va a emitir un voto para aquellos que pretenden erigirse con la reelección. Si no, pregúntenle al PLD por qué logró la reelección del 2008 y la reelección del 2016. Pregúntenle. Vamos a la despedida ya formal de este su espacio por el día de hoy, esperando que nos acompañe nueva vez mañana en otra entrega de Conversación Franca.